Nosotros continuamos aquí en Canal 13 Matutino con toda la información y lo más importante, relevante que sucede aquí en nuestra perla tapatía. En este momento nos vamos a enlazar con Javier Cepeda, quien es nuestro colaborador de todos los lunes, experto en finanzas, por supuesto en temas empresariales, y hoy nos hablará del salario mínimo, pero lo hace desde el otro lado del mundo. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Javier, ¿cómo te encuentras? Queridas Andrea y Katia, excelente, muy buena mañana, muy buenas tardes para mí desde el otro lado del mundo. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Bendita tecnología que nos acerca, que nos genera esa inmediatez y esa posibilidad de la colaboración. Así es, Javier, y el día de hoy justamente vamos a hablar de algo muy importante para todos los mexicanos, pues es sobre específicamente el salario mínimo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Oye, antes que nada, el pasado viernes, darle la bienvenida a nuestro querido gobernador Pablo Lemus y a todo su equipo de trabajo, grandísimas personas que estoy seguro de que van a desarrollar un papel fundamental para el crecimiento del Estado aún más, de cómo se ha venido haciendo, y deben de saber que desde la Vicepresidencia del Desarrollo de las Pymes, de la Concanaco Servitud y de la propia Concanaco Servitud, en nombre de nuestro presidente, doctor Octavio Latorre, siempre van a tener todo el apoyo y todo el respaldo de nosotros. Y bien, la semana pasada se dio a conocer el aumento del salario mínimo para 2025. Esto se hace a través de la CONASAMI. ¿Qué es la CONASAMI? Es el organismo, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es desde el lugar en donde se revisa, donde se decretan los aumentos y las pautas del salario mínimo para nuestro país. Y debemos de saber que la CONASAMI está compuesta por tres partes. Gobierno, el sector obrero y la parte patronal. En este caso, la tripartita del gobierno, la parte obrera y la parte patronal se sientan cada año para revisar y definir cuál va a ser esa gestión, si habrá o no habrá y en qué medida habrá el aumento al salario mínimo en nuestro país. En este caso, ustedes deben de saber, y esto es también para que toda la gente lo sepa, nosotros como Concanaco Servitud somos parte de esta CONASAMI, o sea, somos la parte que aboga por el sector empresarial. La Concanaco Servitud, incluso, quizás a lo mejor ustedes no lo saben, pero somos parte fundamental de muchos de los organismos. Nosotros, por ejemplo, somos fundadores de lo que conocemos como el IMSS, somos fundadores del Infonavit, y a pesar que nosotros podamos observar en medios de comunicación los anuncios y las obras y todo lo que establece el IMSS y Infonavit, detrás de esas decisiones hay un consejo, y quienes formamos parte de ese consejo es la Concanaco Servitud. Entonces, nosotros somos parte fundamental de estas modificaciones. Y hablando particularmente de la CONASAMI, se estuvo estableciendo una serie de revisiones, negociaciones. Inicialmente se pretendía que fuera del 20% de nueva cuenta el aumento del salario mínimo. Sin embargo, en esas negociaciones, la parte obrera cede, porque ya de alguna manera han sido varios años consecutivos en los que se ha generado un aumento del 20% año tras año, y en esta ocasión ceden un poco, cosa que agradecemos mucho también la parte del sector empresarial, y queda en un 12% el aumento del salario mínimo para 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que en la zona fronteriza norte de 374 sube a 419, quedando en un promedio de 12.500 pesos mensuales del salario mínimo para los trabajadores. Y en el resto del país, en el resto de la República, de 248 sube, se aumenta a 278.80, quedando en un salario mínimo mensual para cada trabajador en el resto del país de 8.300 pesos mensuales. Esto es un gran apoyo, un gran incentivo, e incluso me atreveré a decir, voy a mezclar una cosa con otra, porque al final del camino, el que se tomen decisiones para apoyar el desarrollo y el crecimiento de los trabajadores en México, también es una generación en cadena de varias cosas positivas. Ejemplo, no sé qué tanto conocemos o no lo que significa la pobreza salarial o la pobreza laboral. Y aquí me voy a quedar solamente para recibir algunos comentarios de ustedes. Javier, justamente a mí me gustaría preguntarte como experto si tú consideras, a través de cómo está la economía y la canasta básica en este momento en México, que 8,000 pesos aproximadamente
alcanzan a las familias mexicanas, digamos, siendo uno solo el pilar de la casa? ¿Consideras que está adecuado o cuál sería tu opinión como experto en este tema? Definitivamente todo se puede seguir mejorando y es una de las cosas que nosotros desde la Concanaco Servitur y el sector empresarial aplaudimos. O sea, realmente queremos que a nuestros trabajadores, a todos los trabajadores, cada vez les vaya mejor y por eso las negociaciones se hacen tan simples, el poder llegar a acuerdos por parte del sector empresarial, la parte obrera y el gobierno. Ahora, 8,300 pesos probablemente no son suficientes, pero se puede seguir mejorando. En este contexto, lo que busca la presidenta Claudia Sheinbaum es que al cierre de su mandato, al cierre de sus 6 años de gobierno, el salario mínimo pueda alcanzar por lo menos para cubrir 2,5 canasta básica, o sea, y vamos por el camino adecuado. En este contexto también hay 2 puntos muy importantes. Lo que es la pobreza salarial. La pobreza salarial es cuando las personas como nosotros tenemos trabajo, pero no nos alcanza con lo que estamos percibiendo de ingresos, no nos alcanza nuestro sueldo. A eso se le conoce como pobreza salarial. Hoy por hoy en México, la pobreza salarial está por debajo de los niveles históricos previstos. Estamos en un promedio del 35%. Incluso Jalisco es el número 3 con menos pobreza salarial. ¿Qué quiere decir? Que en Jalisco las políticas públicas sí se están efectuando de la manera para que lleguen las inversiones, pero sobre todo para que esas inversiones extranjeras o nacionales que llegan a Jalisco alcancen para generar mejores fuentes de empleo y mejor pagadas a los trabajadores. Entonces, estos 8,300 pesos, Katia, Andrea, todo el auditorio, probablemente no son suficientes, pero seguimos trabajando en esa línea para que año tras año se pueda seguir mejorando. Recordemos que se tiene que tener mucha precaución en cuáles son los importes, los porcentajes que se autorizan del salario mínimo para no impactar un contexto de la inflación. Así es. También otro punto importante, Javier, es que de repente podemos sentir que estamos recibiendo un poco más y precisamente hacia el punto de la inflación va mi comentario. ¿Es equitativo una cosa con la otra, un aumento con el aumento de la inflación? No, definitivamente no, aunque en los últimos 6, casi 7 años, el aumento del salario mínimo se ha desarrollado por encima de la inflación, pero considero que todavía no alcanzamos ese equilibrio para poder decir que están aumentando los precios de los productos, servicios, con respecto al mismo impacto al sueldo, al salario mínimo. O sea, todavía tenemos mucho que trabajar. Recordemos también que, por ejemplo, hoy por hoy tenemos el mínimo histórico en cuanto a capacidad desocupada. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de las personas que requieren un puesto de trabajo a nivel nacional, solamente el 2% no tiene empleo. O sea, esto es un dato muy interesante junto con la reducción de la pobreza salarial, porque quiere decir que el camino y el mecanismo que se está llevando a cabo es muy importante. Pero más importante para mí es poder mencionarles a ustedes y a todo el auditorio, es el trabajo y el esfuerzo que desde parte de nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y desde la Concanaco Servitur estamos impulsando, incluso lo mencionaba en un inicio, desde la CONASANI, o sea, para poder impulsar que estos incrementos sean en medida para el beneficio y el desarrollo de nuestros trabajadores en México. Totalmente de acuerdo contigo, Javier, y también me gustaría que nos aportes cuáles son las acciones pertinentes para las familias que ahora están recibiendo este salario mínimo y bueno, ¿qué podrían hacer ellos para ampliarlo o pues para verse mayormente beneficiados? Lo más importante, Katia, es el hecho de que cuando las personas empezamos a recibir un poco más de ingresos, la decisión que tomamos es gastar más. O sea, y esto es importante cuidarlo. El hecho de que reciba un poco más de ingresos no necesariamente va de la mano con que tenga que gastar más. Ahí todavía existe la posibilidad de ser más conscientes en el gasto interno, en el gasto familiar, para poder establecer un mecanismo de ahorro, un mecanismo de pequeñas inversiones, un mecanismo en el que no necesariamente todo lo que ingresa de recursos a la familia sea el 100% de lo que gastamos. Y en México todavía tenemos que trabajar mucho en esta parte. Si recibo 100 pesos, en ocasiones me gasto 100 pesos
pesos, a veces un poco más. Y si voy a recibir 120 pesos a partir del siguiente año, o sea, tenemos que buscar ese mecanismo para no gastar absolutamente todo y tener precauciones, porque tenemos imprevistos a nivel medicina, a nivel hospitalario, a nivel algún tipo de accidente o algún incidente que pueda ocasionar el que nosotros no tengamos que descapitalizarnos. Entonces es importante que las personas que van a percibir un poco más de ingreso a partir del siguiente año seamos conscientes y aprovechemos esta oportunidad, porque se va a seguir trabajando para que a los trabajadores les vaya mejor y puedan ganar más. El chiste es también que nos apoyen a ser conscientes, a poder tener y mantener ese equilibrio financiero dentro de nuestras casas y dentro de nuestras familias. Javier, ¿con ese equilibrio te refieres a hacer un apartado, a hacer un ahorro o una inversión? Es decir, no destinar todo el ingreso en una sola cosa. Definitivamente, o sea, mi recomendación sería, vamos dividiendo los gastos en diferentes conceptos. Tenemos vivienda, tenemos alimentación, tenemos educación y tenemos algún otro tipo, vestido, sustento, tenemos algún otro en el que tenemos que establecer ese ahorro para poder generar o poder tener para imprevistos, o incluso en México, ya lo hemos platicado muchas veces, somos buenísimos para generar ideas de inversión y de emprendurismo. Más del 50% de los mexicanos, o sea, más de 65 millones de mexicanos en nuestro país tienen ideas de emprendimiento. ¿Por qué no considerar el ahorrar un poco para poder invertir en este pequeño emprendimiento? Porque al final del camino, el cómo se desarrollan los negocios en México es muy simple. 98% de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, a partir de ahí podemos generar un crecimiento. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Se nos termina el tiempo. Recuérdanos rápidamente tus redes sociales. En todas mis redes sociales me localizan como @Javier Cepeda Oro, y es un gusto para mí poder estar de nueva cuenta con ustedes. Un abrazo, Katia, Andrea y a todo el auditorio. Gracias a ti por toda la información. Te vemos más adelante la próxima semana con más comentarios. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. Muchas